Amén, amén. Nuevamente, bienvenidos. Estamos estudiando el Cantar de los Cantares. Y me preguntó el pastor Eric, ¿qué vas a darnos hoy? Le dije, no he terminado con los espinos. Así es que vámonos a Cantares capítulo 2. Bueno, verso 1, ¿verdad? Cantares 2:1. Estamos en algunas porciones del libro en donde tenemos que detenernos prácticamente en cada línea. Luego vamos a entrar a porciones en donde necesitamos la porción entera para tener todo el cuadro allí. Pero aquí estamos hablando de descripciones que él está haciendo de sí mismo, o ella está haciendo de él, o él está haciendo de ella. El Cantar de los Cantares nos enseña cuál es el camino por el que alguien que quiere llegar a la esposa de Cristo tiene que caminar. Por regla general en la iglesia cristiana se nos enseña a que toda la iglesia y a todos los cristianos son la esposa del Señor Jesucristo, o por lo menos la novia, pues, porque las bodas del Cordero literales todavía no se han llevado a cabo. Bueno, seguramente así fuimos formados todos al principio, pero cuando estudiamos cuidadosamente la palabra de Dios, descubrimos que cuando Cristo llega al corazón, Cristo en nosotros es un niño. Por eso la Biblia nos llama, pues somos niños en Cristo o niños inmaduros, ¿verdad? Ahora, Cristo una vez llegó a nuestro corazón y una vez nacimos de nuevo, pues nuestro hombre espiritual es un bebé, ahora tiene que crecer. Y una de las primeras cosas que uno entiende es que el Señor Jesucristo no se va a casar con un bebé. O sea, el día que usted estaba en el altar listo esperando a la persona con la que usted se iba a casar, no entró un bebé desfilando por el corredor de la iglesia, ¿o sí? Por supuesto que no, estamos hablando de alguien que ya estaba emocionalmente maduro o madura, alguien que ya tenía la edad, etcétera. Así es que esa es una analogía de lo espiritual. Esposa de Cristo es un nivel de entrega, es un nivel de confianza, es un nivel de relación, es un nivel de obediencia, es un nivel de sumisión, es un nivel de amor al que se crece, al que se crece. Entonces descubrimos que en el Cantar de los Cantares por lo menos mencionan 3 diferentes grandes grupos de creyentes en la eternidad. Esposa es el último grupo. El primer grupo es lo que llaman allí los servidores del templo. Van a estar vestidos de vestiduras blancas, simples. En idioma hebreo griego se llaman stole, y son vestiduras de salvación. Son vestiduras que no son dadas, por supuesto, como un don gratuito, porque la salvación es un don gratuito. Pero luego encontramos en el libro de Apocalipsis claramente descritos. Use su concordancia de Strong y trácelo usted y no se va a perder. Encontramos a otro grupo. Son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra, dice. Ellos están vestidos con vestiduras blancas dobles. En idioma griego se llama imatión. Y estas vestiduras no son un don gratuito, porque estas son a las que se refiere el mensaje a la iglesia de la Odisea, cuando dice: te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así es que para crecer del primer escalón al segundo, si las segundas vestiduras se compran, quiere decir que hay que trabajar para obtenerlas. Y el Señor Jesucristo dijo: trabajad, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. ¿Lo dijo o no lo dijo? A ver, ¿la oración es un don gratuito o es trabajo? Estudiar la palabra de Dios. O sea, ¿cómo vamos a adquirir sabiduría, entendimiento y conocimiento? No es por ósmosis, es trabajando. Amén. Entonces empiezan a hacer sentido todas las cosas. Y luego finalmente encontramos a otro grupo de creyentes, claramente descrito en el libro de Apocalipsis. Se refiere a la esposa, la desposada. Y dice: y a ella le fueron dadas vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Igualmente encontramos 3 lugares claramente definidos y descritos en el libro de Apocalipsis. Encontramos los nuevos cielos, encontramos la nueva tierra
y encontramos la nueva ciudad. Todo eso está en su Biblia. Lo que pasa es que, miren, si hubiéramos estudiado primero de primaria como estudiamos la Biblia, nunca nos hubiéramos graduado a segundo de primaria. Entonces todos oímos algo, decimos pues sí, así es, y nunca vamos y corroboramos en la palabra de Dios y para ver si eso realmente es así o no es así. Cuando uno empieza a entender estas cosas, se nos abre la palabra, se nos abre el entendimiento, se nos abre el mundo. Y si en verdad amamos al Señor como decimos que lo amamos y descubrimos que podemos seguir creciendo en nuestra relación con Cristo, creciendo en estatura espiritual, entonces no hay nada más emocionante que saber que no tenemos por qué permanecer estacionados donde estamos. Podemos levantarnos y seguir adelante buscando crecer en Cristo. Amén. Buscando crecer en Cristo por dentro, por fuera. Entonces, el Cantar de los Cantares es un mapa que nos muestra el recorrido. A través de estudiar las experiencias de la amada, descrita aquí en Cantares, descubrimos las experiencias que ella tuvo. Cómo empezó ella a encontrar al Señor de una manera más personal, más profunda, más intensa. Todo empezó en su cuarto de oración. En el capítulo 1 le llaman las cámaras del rey. Y esta ha sido la experiencia de muchos acá, ha sido mi experiencia. Pero a mí se me abrió una puerta a un nivel de comunión más profundo con el Señor Jesucristo cuando aprendí a orar. Ahora, ¿cómo aprendí a orar? Muy fácil, buscando hacerme el hábito. Mucha gente piensa que tiene que venir un ángel del cielo y se tienen que abrir las nubes y tenemos que tener una gran visión, y eso es lo que necesitamos para disponernos a empezar a orar. Bueno, pues para algunos esa será su historia, pero si somos honestos, esa es la excepción. La regla es que nosotros tenemos que empezar a formarnos el hábito de orar. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, gracias a Dios hay herramientas. La palabra de Dios nos da la oración del Padre Nuestro, por ejemplo. Eso es algo en lo que debemos apoyarnos. Cuando entendemos el patrón del tabernáculo y cuál es el camino al altar de la oración, que es el altar de oro del incienso, a la altura del corazón, de la estatura del Señor Jesucristo. Entonces esa es una herramienta también para poder ir dando pasos y llegar a donde queremos. Pero yo primero trabajé en hacerme el hábito de orar. O sea, empecé a aprender a orar porque sabía que estaba supuesto a hacerlo. Y yo no puedo soportar que yo tengo que hacer algo y sé que no lo estoy haciendo. Entonces tarde o temprano me sacudo a mí mismo y me despierto a mí mismo, le pido al Señor que me ayude y hay que empezar pues. Amén. Bueno, pero poco a poco empieza a abrirsenos la puerta a las cámaras del rey o al lugar santo. Y el Señor empieza a abrirnos su palabra y empezamos a ser besados con los besos de su boca, que es cuando el Señor nos regala porciones de su palabra, nos las revela, nos bendice con ellas, nos las abre, se vuelven nuestras, encienden un fuego en nuestro corazón y arman nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad en contra de los ataques del enemigo que viene a tratar de convencernos que no puede ser así, ¿verdad? Amén. Ahí empezó todo. Entonces en el capítulo 1 empezamos descubriendo cómo el encontrarse con el rey en las cámaras del rey empezó a cambiar su naturaleza. A medida que empezó a cambiar su naturaleza, ella se empezó a volver más humilde, más mansa, morena. Ese es el color humilde. Bueno, al mismo tiempo, ella se ganó guerra por parte de sus hermanos. O sea, cuando vieron que ella estaba cambiando por estar buscando al rey de una manera más profunda, dice: los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Sí? Y algunos de ustedes a lo mejor no han tenido esa experiencia, pero créanme, y yo sé de qué está hablando ese párrafo en el Cantar de los Cantares. Empiecen a meterse más adentro con Dios y de repente los locos son ustedes. De repente los fanáticos son ustedes. De repente ya estamos exagerando y no es para tanto y no es para tanto, ¿verdad? Bueno, una vez encuentra uno al Señor, esto se convierte en una cosa insaciable. Así es que no solo si es para tanto, tanto es muy poco en comparación a lo que quisiéramos. ¿Sí? Así es que él empezó a cambiarla, empezó a transformarla, se va describiendo toda
hermosura con la que Él fue hermoseándola a ella. Y varias cosas maravillosas que hemos estudiado del capítulo 1. Y entonces en el capítulo 2 viene el Rey, el Señor Jesucristo, el amado. Y Él viene y se describe a sí mismo como la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y esa es una de las primeras cosas que uno aprende cuando uno empieza a encontrar al Señor a otra manera. Uno empieza a descubrir, Sarón significa un lugar placentero, un lugar fructífero, un lugar de reposo, un lugar placentero. Así es que en el Señor hay lugares placenteros, pero luego también hay valles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. También hay valles. Los valles no son placenteros. En un valle todo se ve oscuro. En un valle de repente le entra a uno la desesperación. ¿Sí? En un valle pasa uno por pruebas, por tribulación, por dolor. Entonces empieza uno a descubrir que los caminos de Dios son una balanza. A veces nos tiene del lado placentero de sus balanzas, a veces nos pone del lado doloroso en sus balanzas. Pero viene el Señor y dice, no se preocupen, si están en un lugar placentero, yo soy la rosa. Lo bello de una flor como estas, ¿quién sabe si es una rosa rosa? Las palabras hebreas, estaba leyendo no sé si les conté que la Biblia King James cumplió 400 años de haber sido hecha hace como 3 años. Y conseguí un libro, es un libro serio, es un libro de una universidad, con toda la historia de la traducción de la Biblia King James. Y una de las cosas que más dificultad le ha dado a los traductores toda la vida es traducir los nombres de plantas, nombres de animales y nombres de minerales. Porque en hebreo estará denotando alguna planta y resulta que 3000 años después, quién sabe a qué planta se está refiriendo, ¿verdad? Así es que bueno, a lo mejor es un lirio, a lo mejor es una rosa, a lo mejor es un narciso, quién sabe. Pero una de las cosas, las flores no solo son para verlas, las flores no solo despiertan el sentido de la vista. ¿Qué otro sentido despiertan las flores? El olfato, desprenden un aroma exquisito. El sentido del olfato del alma es la conciencia y del espíritu es la esperanza. Ahí tienen su triple naturaleza. Amén. Entonces, yo soy la rosa de Sarón, para que cuando estemos nosotros pasando por momentos agradables y exaltados y maravillosos, nuestra conciencia no deje de estar puesta en el Señor y sigamos percibiendo la dulce fragancia de su humildad y de su mansedumbre, y no vayamos a creer que porque estamos en un lugar placentero es porque a lo mejor nosotros lo merecíamos o quién sabe qué disparates, ¿verdad? Pero igualmente Él es el lirio de los valles, y cuando estamos pasando por un valle, el diablo habrá llegado antes y él ya estaba esperándonos allí y va a empezar a atormentarnos y a tosigarnos y a de todo. Bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar el lirio en medio del valle, y Él es el lirio. El lirio igual, pues bueno, la palabra lirio significa una trompeta tubular, y el principio del lirio significa gozo, Él es el lirio de los valles. Sin Jesús no vamos a encontrar ningún tipo de gozo en medio del valle de sombra de muerte. Entonces el secreto está en, de acuerdo, al principio es un desasosiego y nos llenamos de aflicción y de aprehensiones cuando estamos pasando por una situación difícil, complicada, inhóspita, pero tarde o temprano tenemos que prendernos de Jesús y empezar a sonar nuestra trompeta tubular y decir: Jesús, tú no te has ido a ningún lado, ayúdame, te necesito. Y cuando menos lo sintamos, a lo mejor todavía estamos en el valle, no hemos salido del valle, pero ya encontramos el gozo, el lirio. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y una vez recogemos nuestro lirio, sonamos más fuerte la trompeta y decimos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, no te has ido a ningún lado. Amén. Bueno, así es que Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles. Pero luego en el versículo 2, Él empieza a describirla a ella y dice:
como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Creo que fue una balancita lo que les hice la semana pasada. A ver, aquí está la balanza. Como lirio entre los espinos. La palabra espinos literalmente se refiere a la mala hierba. Y hay un dicho por allí coloquial que dice: la mala hierba nunca muere. Bueno, créanlo. A veces parece que nunca se va a morir, pero el Señor puede hacer algo con la mala hierba. Mala hierba. Ahora, la mala hierba no es su vecino, no es su amigo, la persona que le cae mal. No, Señor, la mala hierba es algo con lo que ustedes y yo nacimos y la tenemos dentro. ¿Ok? Pero como lirio entre los espinos, así es mi amiga. Amiga es una palabra preciosa. Significa alguien con quien yo me estoy asociando. Es una asociada, en este caso mujer, porque se refiere a su amada. Así es mi amiga. Significa alguien que se está dejando pastorear, alguien que se está asociando con. Él le llama amiga porque se asocian, ella se asocia con él y él con ella. Así es mi amiga entre las doncellas. La palabra doncellas literalmente, pues es, bueno, bat. Si es una palabra femenina, debería ser las batot, ¿verdad? Hijas. La palabra literalmente es hijas. Hijas. Como lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre todas mis demás hijas. Como lirio entre los espinos. Ahora, todos empezamos siendo hijos. Miren, les guste o no, toda la humanidad es hija de Dios por creación. Hasta la persona más lo que quieran es un hijo de Dios por creación. ¿Sabían que Lucifer es un hijo de Dios? Así le llama el Señor en el libro de Job, por creación. Amén. Pero luego el Señor tiene hijos por redención. Y cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, llega a nuestro corazón, eso nos convierte a nosotros en hijos por redención. Todos empezamos siendo hijos de Dios. Ahora, la semana pasada les expliqué. Mire, o sea, ¿quiénes son las doncellas? Es todo este montón de gente del cual salió ella. Ella empezó siendo hija igual que el resto. Todos nosotros empezamos nuestra jornada en el mismísimo punto de partida. ¿O no? Una vez llega la salvación, una vez somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo, ahí empezamos nuestra jornada espiritual. Si no ha llegado la salvación y si no hemos sido lavados en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, no estamos empezando ninguna jornada espiritual todavía. Pero cuando ya llegó el Señor Jesucristo, empezamos nuestra jornada espiritual. Todos empezamos en el mismo punto de partida. Todos. Pero adivinen qué. Hay una meta a la cual debemos dirigirnos y hay un premio para los que llegan a la meta. El premio no se lo llevan los que empezaron bien su jornada. ¿Cuándo ha visto usted que premien a los que están en el punto de partida o en la línea de salida? No, ¿a quiénes premian? A los que ya llegaron al final o a la meta. El premio no nos lo va a dar el Señor por haber empezado bien nuestra carrera. El premio nos lo va a dar el Señor por haber terminado bien nuestra carrera. Amén. Bueno, así es que todos empezamos en el mismo punto de partida, siendo hijos de Dios por redención, gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero de repente, de este montón de gente, todos hijos de Dios y a todos Dios los ama por igual. Y vamos, cuando lleguemos allí algún día, nadie nos está corriendo, nos estamos tomando nuestro tiempo con el cantar de los cantares. Van a ver ustedes qué clase de amor tiene el Señor por todos sus hijos, aun los que son indiferentes, aun los que no le responden igual. Amén. Bueno, pero vamos a llegar.
pero de repente empieza a sobresalir alguien de entre el montón. Y en algunas ocasiones se los he dicho, yo me acuerdo cuando, bueno, aquí tenemos jóvenes, yo lo fui también algún día, y uno sueña con ser diferente en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ahora hay otros que sueñan con ser diferentes y no mucho que manejan correctamente el término y de plano se vuelven diferentes y bueno, en fin, todos soñamos con ser diferentes al montón, ¿o no? ¿Verdad que sí? Bueno, les tengo noticias. Al fin encontramos nosotros el terreno en el que legítimamente podemos elegir ser diferentes. Amén. Eternamente diferentes. Ella empezó a ser diferente al resto. Y él viene y dice, como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y de repente un lirio en medio de la mala hierba. Alguien dirá, pero si ya somos hijos de Dios, ¿cómo puede seguirnos llamando hierba mala? Es que Él no está llamándole a Cristo en nosotros mala hierba. Él no está llamándole a nuestro nuevo hombre mala hierba. Él lo que está haciendo es viendo lo que todavía hay en nuestro viejo hombre o en nuestro viejo corazón. Y si Cristo no está creciendo en nosotros, todavía el viejo corazón está lleno de mala hierba. ¿Sí? Ideas equivocadas, malas intenciones, razonamientos carnales, inclinaciones mundanas, etcétera. Pero bueno, ahora de lo que se trata es de empezar a arrancar la mala hierba y empezar a poblar de lirios el terreno. Entonces, aquí está el terreno del corazón. Pongámoslo en color café y pongámoslo como un terreno. ¿Qué les parece? Este es el terreno. Bueno, resulta que todos tenemos mala hierba en el corazón. Lo estudiamos la semana pasada. Esta tierra no tenía mala hierba. Pero cuando empezó a dar espinos la tierra en el libro del Génesis, fue después de que el hombre pecó. Bueno, un cuadro del corazón humano. Dios no puso mala hierba, Dios nos libre, en el corazón de los hombres cuando Dios formó al hombre. Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia, pero luego añade, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre limpio. Dios le dio un corazón limpio y una voluntad limpia. Ahora, el hombre tenía que hacer ciertas elecciones. El hombre tenía que obedecer ciertos mandamientos para empezar a llenar su voluntad con las aguas correctas del río de vida y para empezar a llenar el terreno de su corazón con la semilla correcta y convertirse él en un jardín del Edén, similar al lugar en donde Dios lo había puesto. Dios quería ver esos árboles de fruto adentro. Entonces el hombre tenía que hacer ciertas elecciones para empezar a sembrar el fruto correcto en el terreno de su corazón. Pero vino la serpiente y la serpiente probó a la mujer con un par de preguntas. Y cuando escuchó las respuestas que le estaba dando la mujer, dijo, aquí el campo sigue fértil y vacío. No había fruto del árbol de la sabiduría en las respuestas de la mujer. Así es que la serpiente dijo, yo me le voy a adelantar al Señor. Aquí obviamente la sabiduría todavía no está por ningún lado. Entonces la serpiente vino con todo su engaño, con toda su mentira, con toda la duda que sembró en el hombre en contra de Dios y de su soberanía y de su justicia. Y entonces el corazón del hombre se llenó de mala hierba, una mala semilla llenó de mala hierba el corazón. Y la semana pasada les expliqué que la hierba mala tiene la particularidad que se poliniza por el aire. Es el aire el que se lleva las semillas, por eso el viento, por eso se riega tan fácilmente la hierba mala. A ver, ¿qué es el viento? Voces. Entonces nos llenamos de conceptos, de ideas equivocados. Se llena de mala hierba el corazón. Así es que desde el jardín del Edén, el corazón de los hombres se llenó de mala hierba. Ustedes y yo ya nacimos con mala hierba en el corazón. A la que ya traíamos de fábrica le añadimos toda la demás.
que conseguimos por elección, ¿verdad? Pero un día llega el Señor Jesucristo al corazón. Ahora, o sea, todos empezamos igual. Todos empezamos igual. Todos empezamos igual. No hay nadie que sea más aventajado que otro. Ellas son hijas. Quiere decir que Jesús ya llegó. Jesús ya llegó. Pero Jesús todavía no ha crecido lo suficiente para empezar a poseer el resto del campo y empezar a sembrar con la verdad el resto del campo para que empiece a dar buen fruto. Entonces, en un cristiano salvo, en quien Cristo todavía no ha crecido lo suficiente, todavía se oyen malas palabras, todavía salen ofensas con mucha facilidad hacia alguien más. Todavía se ven las malas intenciones, todavía hay malicia, hay deseos que todavía no están bajo control. El objeto de nuestro deseo todavía no es el Señor Jesucristo al 100%, todavía nuestro corazón está dividido, está lleno de enojo, está lleno de malas reacciones, está lleno de celos y envidia y contiendas. Todo eso es la hierba mala. Ahora, ella también recibió al Señor Jesucristo un día. Eso la convirtió en hija. Pero en ella se despertó un deseo y una necesidad y un amor por el Señor tal que empezó a buscarlo. Eso hizo que Jesús empezara a crecer en ella y a crecer en ella y a crecer en ella y a crecer en ella, de tal manera que ella ya ha dejado que el Señor arranque suficiente de la mala hierba y empiece a sembrar sus lirios de gozo en el corazón. Cuando estamos llenos de mala hierba y estamos pasando por situaciones difíciles, ¿qué va a salir de nosotros? Queja, murmuración, ¿verdad? Pleitos. Esa es la mala hierba. Pero ella, cuando está pasando por situaciones difíciles, si ya Jesús está más maduro en su corazón, ¿qué va a salir del corazón? Pues de acuerdo, nadie es perfecto, de acuerdo, pero de aquí va a salir un poquito más de gratitud. Amén. De aquí va a salir un poquito más de gozo, aunque la situación sea difícil y adversa. Entonces, él ya empieza a ver lirios acá, lirios de gozo en el corazón. Y dice, él está describiendo el corazón de todos. Y dice, como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ya de ella sale otra clase de reacciones, otra clase de respuestas, otra clase de actitudes. Amén. ¿Podemos vernos a nosotros mismos? ¿Podemos vernos a nosotros mismos con esto? ¿Sí? Ok. De nuestras actitudes podemos saber dónde andamos. Y no hay como los valles para ver qué hay todavía en la tierra, en el terreno del corazón para empezar a trabajarlo. Amén. Amén. En medio de los valles sale de todo. De hecho, lo que sale cuando estamos en un valle es realmente lo que somos. Cuando entramos en razón, entonces podemos ir a Dios y decirle, Señor, bueno, gracias por esta prueba, está dura, está difícil, pero Señor, ahora ayúdame a verme a mí mismo y ayúdame a verme dónde pude haber mejorado, dónde pude haber reaccionado mejor en medio de esto. Como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Cómo se consiguió todos esos lirios? Asociándose con el Señor, buscándolo en oración y en su palabra y en adoración. Amén. Así fue como empezó a llenarse de lirios el corazón. ¿Sí? Bueno, les mencioné varias cosas, hechos de cómo funciona la hierba mala, etcétera, la semana pasada. Y algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? Con la hierba mala, pero, o sea, dejen un terreno sin trabajar y se les va a cundir de hierba mala. Y estudiamos algo y ustedes seguramente han sido testigos de eso en el propio jardín de su casa. Cuando uno trae flores y plantas preciosas a su jardín y uno las siembra, esas flores y esas plantas no son especies nativas al jardín. O sea, no es natural que crezcan allí. Es uno el que las está trayendo y las está sembrando allí en el jardín. Entonces empieza la competencia
entre aquello que uno quiere que florezca en su jardín y aquella mala hierba que sí crece de manera natural, porque la mala hierba es nativa del terreno donde uno está buscando sembrar algo que uno trae de afuera. En el ser humano es natural que crezca la mala hierba. Es natural. La palabra de Dios siempre está compitiendo con la mala hierba. Amén. Y si no tenemos cuidado, la mala hierba termina ahogando la palabra. Lo dice el Señor Jesucristo en su palabra. Pero es natural que la mala hierba crezca. Deje de trabajar con su corazón y va a crecer la hierba mala. Y la hierba mala termina ahogando las buenas plantas que ya estaban creciendo allí. Entonces no podemos darnos el lujo de descuidarnos. Tenemos que seguir labrando, trabajando la tierra del corazón todo el tiempo. Y estudiando la palabra de Dios, abrazándola, meditando en ella, buscando entenderla, buscando que ésta quede sembrada en el terreno del corazón. Amén. Para ganarle la batalla a la hierba mala de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza carnal. Vamos a seguir estudiando el tema de la mala hierba, porque pues apenas nos quedamos en el arranque la semana pasada. Pero vamos a ver a qué se refiere la mala hierba en algunas porciones clásicas de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Están listos? Muy bien. Creo que les di Mateo 7 y Lucas 7, donde dice: no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. ¿Sí? Ok, sí lo vimos. Creo que les di Mateo capítulo 13, del 1 al 9, en donde los espinos ahogan la palabra. Y resulta que los espinos se refiere a el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. Estudiamos que la mala hierba empieza a competir por luz, por nutrientes, por agua. Entonces, si una planta que no es nativa o natural al terreno está creciendo, la mala hierba va a buscar aventajarla y crecer más arriba, porque está buscando robarle la luz del sol a la plantita, ¿verdad? El único remedio que tenemos es ubicar la hierba mala y quitarla del camino. Si no, va a estar usurpando espacio en nuestro corazón. Vámonos entonces, vamos a ver algunos ejemplos aquí de mala hierba para poder efectivamente vernos en el espejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ser congruente, así es que probablemente vamos a empezar con Jueces 8. Vamos a irnos en orden de cómo va apareciendo. Jueces capítulo 8. Esta es una historia clásica. La hermana Hicks tiene un libro entero escrito alrededor de esta historia que vamos a ver nosotros acá. Jueces capítulo 8. Déjenme ver. Bien, ni siquiera sé si es el 8. No es el 8. Es el 9. Es Jueces 9 lo que quiero. Jueces 9. Jueces 9 queda después de Jueces 8. Y Jueces 8 queda después de Jueces 7. Y Jueces 7 queda después de Jueces 6. En el capítulo 6 de Jueces, Dios levantó a Gedeón para luchar en contra de los madianitas. Y la historia de Gedeón es maravillosa. Y Dios les dio una victoria tremenda con 300 hombres. Hizo un milagro tremendo cuando sonaron sus bocinas y quebraron sus cántaros donde tenían teas ardientes. Y luego persiguieron a los madianitas hasta acabarlo. Y bueno, la naturaleza humana sale por todos lados y esta historia no es la excepción, ¿verdad? Le pidió ayuda a sus hermanos de las otras tribus a que le ayudaran a perseguir a los otros jueces. No le dieron ayuda. Bueno, en fin. Ahora, Gedeón es un caso interesante, porque Gedeón empezó bien su carrera, la terminó muy mal. Y en Jueces capítulo 8, después de matar a los reyes madianitas Seba y Salmuna, tomó los adornos en el verso 21, después de la mitad del verso 21, tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, verso 22, Jueces capítulo 8, verso 22. Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto,
pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Ellos querían hacerlo rey aparentemente, pero ese sistema no había sido establecido todavía y nunca fue la voluntad de Dios que los israelitas tuvieran reyes. La voluntad de Dios fue que los israelitas reconocieran a Dios como su rey y que Dios pudiera gobernar sobre los israelitas a través del sumo sacerdote que tenía el Urim y el Tumim, para que Dios revelara por ese medio su voluntad, y a través de jueces que fueran las personas que los organizaran si había necesidad de ir a la guerra y que juzgaran los asuntos de los israelitas. Bueno, pero miren pues, verso 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Qué es un efod? Es la competencia al Urim y al Tumim. Efod era esta, de las 8 piezas que vestía el sumo sacerdote, el efod era una pieza hecha con hilos de azul, púrpura, carmesí y lino blanco, sobre el cual estaba el pectoral, sobre el cual estaba esta lámina de oro con las 12 piedras, detrás del cual estaban estas 2 piedras misteriosas que se llamaban el Urim y el Tumim, luces y perfecciones, figura del Espíritu y la palabra, y del testimonio que nos da el Espíritu Santo y la palabra de Dios, de la veracidad de lo que Dios esté indicándonos, ¿verdad? Amén. Es así como ellos consultaban a Dios y Dios les respondía y les mostraba su voluntad. Entonces Gedeón, no satisfecho con que hubiera un sumo sacerdote con efod, vino y se fabricó uno para él. Ya no tengo que ir al sumo sacerdote para averiguar cuál es la voluntad de Dios. Y si ese efod empezó a hablarle, les garantizo que no fue Dios hablándole. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Ahora, eso se cosecha tarde o temprano. Tarde o temprano. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Bueno, sus hijos crecieron. Así es que él tenía 70 hijos y tenía otro hijo, medio hermano de los otros 70, hijo de su concubina, que era de Siquem. Cuando creció Abimelec, el hijo de la concubina, fue con sus hermanos, los de Siquem, y les dijo: ¿qué quieren? ¿Que reinen 70 sobre ustedes? No es ni siquiera práctico. Yo puedo reinar sobre ustedes con mucho gusto. Todo lo que tenemos que hacer es eliminar a los otros 70 hijos de Gedeón. Y vinieron y mataron a los 70 hijos de Gedeón, excepto uno que se logró escapar. Y entonces cuando ya los de Siquem iban a proclamar a Abimelec por rey o lo que sea sobre ellos, resulta que Jotam, el único de los hijos de Gedeón que se pudo escapar, les hizo ver qué significaba poner a Abimelec por rey sobre ellos, ¿sí? Y cómo les iba a ir de mal con alguien con la naturaleza que tenía Abimelec. O sea, si estamos buscando nosotros a la fuerza una posición y estamos recurriendo a toda clase de trucos, ardides y todo lo demás para obtener esa posición, eso ya nos dice cómo es nuestro corazón y qué es lo que nos está moviendo. Y Abimelec tenía un corazón lleno de mala hierba, o zarzas, o espinas, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
Jueces 9, verso 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal. Jerobbaal es Gedeón, es el otro nombre con el que se conocía Gedeón. 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey. Todavía no había sido instituido eso. Cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Y les propuso una parábola. Y dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Así es que al primer árbol al que le preguntaron fue al olivo. Pongamos un olivo aquí en el huerto del corazón de la amada. Ahora este corazón, por supuesto, ya se ha ido librando de espinos a una velocidad portentosa, porque y está buscando al Señor, está creciendo la palabra de Dios en ella y hay una buena semilla cayendo en buena tierra y está dando buen fruto. Y el Señor ve un montón de lirios allí. Pero ahora hay un olivo acá, hay un olivo. ¿Y el olivo de qué nos habla? Pues por lo menos son sinuosos los olivos. No sé si les parezca a uno, pero trate de hacerles un olivo sinuoso. ¿Y de qué nos habla el olivo? ¿Qué produce el olivo? Aceite. ¿Y para qué sirve el aceite? ¿O para qué servía el aceite? Hoy me van a decir para cocinar. Pero en esos tiempos, ¿qué hacían con ese aceite? Las lámparas eran de aceite. El aceite era combustible para las lámparas, sinónimo de luz. Amén. ¿Qué más hacían con el aceite? Ungían, figura de la unción del Espíritu Santo sobre una persona. Amén. Entonces, cuando un corazón ha sido liberado de mala hierba, de espinos, y ya están creciendo los olivos allí, y un día vienen y a una persona así le dicen: oye, solo tienes que matar a 70 individuos, es todo lo que tienes que hacer para sentarte en el trono y reinar y gobernar. ¿Qué no es lo que habías deseado hacer toda tu vida? ¿Cómo va a responder alguien que tiene un olivo creciendo en el corazón? Va a decir: me van a pedir a mí comparar una cosa ilegítima, incorrecta, afuera de la voluntad de Dios, que va a producir solo un poquito de placer y un poquito de poder y un poquito de una posición temporal. O sea, comparar eso con la luz del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo y mi comunión con Dios por medio y con la ayuda del Espíritu Santo, el poder orar en el Espíritu y el poder adorar al Señor en el Espíritu y el dejar que el Espíritu Santo venga y convierta la palabra de Dios en algo vivo, en luz. Gracias, pero no gracias. No voy a tirar mi relación con Dios por un poquito de placer temporal. Amén. Entonces dice, verso 10: dijeron los árboles a la higuera: anda, tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y entonces ahora resulta que hay una higuera. Si la hago verde se va a confundir con el olivo, pero hagámosla verde. Aquí está la higuera. Resulta que hay una higuera, esa tiene hojas grandes. Ahí están las hojas grandes de la higuera. Entonces, en este corazón está creciendo una higuera. En este corazón solo hay espinas o mala hierba. Imagínense ustedes, vienen a alguien que ya tiene una higuera creciendo en el corazón. Ahora, ¿qué representa la higuera? Representa sinceridad. ¿Se acuerdan quién era el individuo que se encontró Jesús? ¿Cómo se llamaba este hombre? Natanael. Y Jesús lo llamó por nombre. Y el Señor, cuando se acercó a él, le dice: sí, cuando estabas debajo de la higuera te vi.
Y dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Amén. Y Natanael le dice: ¿y cómo me conoces? Y le dice Jesús: ¿esto te impresiona? No has visto nada aún. Está conectado con la sinceridad. Además, los higos son... El otro día me regalaron una caja de higos en dulce. Gracias, no los he agradecido, gracias. Ahora, esos higos no son para que nadie más se deleite, sino el Señor Jesucristo, en el fruto que ya estamos dando. Y cuando nosotros estamos dando higos dulces de sinceridad, Jesús está contento con nosotros. Y cuando Jesús está contento con nosotros, nosotros lo sabemos. Nosotros vamos a estar contentos con este gozo que el mundo no nos lo puede dar. Amén. Entonces vienen con una oferta. Mire, o sea, solo tienen que matar a 70 individuos. Pero imagínese usted el poder que eso va a traer a su vida. Y el dinero y la fama y la fortuna. O sea, alguien de este lado, con uno que mate va a estar. O si tiene que matar 1000 lo hace porque quiere poder, fama, fortuna y todo lo demás. Pero alguien aquí dice: miren, perdonen, pero tener deleitado al Señor Jesucristo trae tal deleite a mi vida de vuelta, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Yo no voy a cambiar el deleite de tener a Cristo contento por ningún tipo de poder, ningún tipo de posición, ningún tipo de posesión temporal y carnal. Entonces, en el verso 12, dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Ese sí lo podemos dibujar morado. Aquí está la vid. Bueno, espérenme, el árbol es verde, pero las uvas son moradas. Aquí está la vid. Ahora, ¿qué representan las uvas? Gozo, gozo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Representa el gozo del Espíritu Santo. Representa el gozo de la salvación, el gozo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que también es comparada con vino. Amén. Representa el poder de resurrección, porque la particularidad del vino es que el vino siempre sube. Es algo que tiene movimiento y siempre sube. Poder de resurrección, vida de resurrección, el gozo de la vida de resurrección de Cristo. Amén. Entonces vienen con alguien que está lleno de uvas, lleno del gozo del Espíritu Santo. Y vienen y le dicen: ¿sabes qué? O sea, tira eso por la borda, porque mira qué gran oportunidad la que te estamos poniendo aquí, de sentarte en un trono y reinar sobre un montón de individuos. Si se lo ofrecen a alguien lleno de espinos, miren, o sea, no le toma ni un segundo dejar todo tirado por la borda y escoger un poquito de fama, fortuna, poder y prosperidad temporales, carnales. Amén. Pero si uno tiene ese gozo del Señor, uno ni siquiera va a perder el tiempo poniendo en la balanza esos ofrecimientos. Va a decir: o sea, vayan con alguien más, pues conmigo están perdiendo su tiempo. Amén. No hay gozo mayor que tener una relación con el Señor Jesucristo. Amén. Así es que fueron a ofrecerle a esos 3 corazones llenos de buen fruto un poquito de poder temporal obtenido por la vía ilegítima, y dijeron: vayan a ver qué encuentran. Pero luego, en el verso 14, al ver que un corazón lleno de buen fruto no acepta esa clase de ofertas, entonces no les quedó más que recurrir a un corazón lleno de espinas, lleno de zarzas, lleno de mala hierba: Abimelech. Jotam está diciéndoles: miren, o sea, si hacen las cosas de manera legítima, busquen a la persona correcta, y si lo hacen de la manera legítima, con la persona correcta, en la voluntad de Dios, o sea, el gozo va a estar allí, la vida va a estar allí, la luz va a estar allí, la unción, la presencia de Dios, el deleite de Dios va a estar allí.
Pero si ustedes quieren hacer algo ilegítimo con las personas incorrectas, por los motivos incorrectos, o sea, tarde o temprano, esas espinas los van a espinar a ustedes. Entonces dijeron, verso 14, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, refiriéndose a Abimelec: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles que estaban esperando para ofrecérmelo. Dice: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Que yo sepa, una zarza no da gran sombra. En otras palabras, la protección que se supone que vamos a encontrar en la zarza va a ser una cosa muy relativa. Venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, me están poniendo por rey, ahora yo pongo las reglas, dice. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Y empieza a salir lo que hay en el corazón, ¿verdad? Ahora está hablando aquí Jotam, dice: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobbaal o con Gedeón y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, gócense a Abimelec, y que Abimelec se goce de ustedes. Bueno, no pasaron ni 2 versículos y ya estaban en problemas, ¿verdad? ¿Lo ven? Por eso dice la Biblia que Jesucristo no ve la apariencia, sino que ve lo que hay en el corazón. Por eso cuando volteó a ver y vio a todas las hijas, y vio a su amiga, a su asociada, a la que se ha dejado pastorear por él, vio sus corazones. Aquí vio lirios, aquí todavía hay demasiada espina. Ahora ellas también pueden sembrar con lirios su corazón, pero lo que pasa es que no se han convertido en asociadas del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para terminar la historia dice: y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Lo que está diciendo Jotam, el hijo, el único que sobrevivió, hijo de Gedeón o de Jerobbaal, está diciendo: ¿saben qué va a pasar? Ustedes están igual que Abimelec. El corazón de Abimelec está lleno de zarzas, lleno de espinas, lleno de mala hierba. Y sus corazones también están llenos de zarzas y de espinas y de mala hierba. ¿Saben qué va a pasar? Van a terminar matándose entre todos, y detestándose, y peleándose, y aborreciéndose. Bueno, escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo a Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, 3 años, 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. ¿Cuánto le duró su fama, fortuna, paz y prosperidad? 3 años por un poquito de poder temporal y carnal. 3 años y pasar toda la eternidad en el infierno y en el lago de fuego, como que no es buen negocio, ¿verdad? Como que no es buen negocio. Ahora, ¿por qué actuó Abimelec como actuó? Un corazón lleno de espinas. Un corazón lleno de espinas. ¿Por qué actuaron los de Siquem como actuaron al elegir a Abimelec? Bueno, corazones llenos de espinas, llenos de espinas. ¿Sí? Creo que es muy claro este ejemplo, ¿verdad? ¿Quieren otro ejemplo? Otra historia. Vamos a ver qué otra historia. Aquí hay una excelente. Vamos a ver. Segunda de Reyes, capítulo 14. Sí, pues les voy a dar lo que podamos, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, 14.
Ahora, esto lo enfatizamos la semana pasada y lo vuelvo a mencionar. Él no le está llamando espinos a gente de allá afuera, le está llamando espinos a sus hijas. Porque es un corazón en donde apenas Cristo ya llegó, pero no lo han dejado conquistar, poseer. Obviamente no se han dedicado a labrar lo suficiente la tierra del corazón, a trabajarla. Obviamente no se han esforzado por empezar a buscar que la semilla de la palabra de Dios quede implantada y de fruto. Amén. Y miren, es una amiga versus cuántas doncellas. Más adelante dice 60 son las reinas y 80 las concubinas. Esas son las del lugar santo. Pero dice las doncellas, las del atrio, dice, son tantas que no se pueden ni contar, son sin número. Y pues no sé si lamentablemente es correcto insertarlo aquí, pero ese es el estado de la mayoría de cristianos. Y en la mayoría de casos no es porque quieran, es porque no les ha llegado la instrucción que necesitan para saber que su naturaleza puede cambiar más allá de la salvación y que su corazón se puede convertir en un huerto de riego, en un jardín del Edén. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Amén. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 14. Vamos a ver, del verso 1 al 12. Sí, esta es una historia bien interesante. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Ahora no se pierdan, estos dos Joases se llaman igual, pero no son la misma persona y tampoco son parientes. Cuando uno no lee con cuidado su Biblia, uno se enreda, ¿verdad? El papá del rey de Israel se llamaba Joás, pero resulta ser que el papá del rey de Judá también se llamaba Joás, pero eran dos individuos diferentes. El rey de Israel se llamaba Joacás y el rey de Judá se llamaba Amasías en este momento de la historia. Cuando comenzó a reinar Amasías, el rey de Judá, era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Así es que resulta ser que este Amasías, Dios le había dado una victoria. Un día fueron a batallar en contra de los edomitas en un lugar que se llama el Valle de la Sal, y Dios le dio la victoria y vencieron a 10,000 edomitas. Ahora, Dios nos da la victoria y nuestro corazón está lleno de buen fruto. ¿Qué vamos a hacer con esa victoria? ¿Qué vamos a hacer con esa victoria? Señor, gracias por habernos ayudado. Toda la gloria es tuya. Amén. Una vez les expliqué lo que tenían que hacer con el altar de bronce todos los días, con el altar del holocausto. ¿Se acuerdan? Son cosas que están, ahí está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿se acuerdan que todos los días tenían que quemar una ofrenda en la mañana y en la tarde en ese altar para que el fuego ardiera continuamente? Y ese es un gran principio, porque si queremos que no se nos apague el fuego del Espíritu Santo, tenemos que mantener ese altar bien alimentado todos los días. Señor, aquí está mi vida. Señor, me rindo.
Señor, perdóname, no debí haber dicho aquello, perdóname, actué mal por allá. Señor, no tengo noción de haber hecho algo malo, pero no soy perfecto, así es que de plano lo hice, así es que aquí vengo en términos generales. Amén. Pero antes de poner una nueva ofrenda sobre ese altar, ¿se acuerdan que tenían que hacer todas las mañanas los sacerdotes? Tenían que limpiar ese altar de las cenizas del sacrificio del día anterior, para que una nueva ofrenda pudiera ser presentada en un altar limpio, sin las cenizas de la ofrenda del día anterior. ¿Quién se acuerda qué representan o qué simbolizan las cenizas en este contexto? Hay una cita en Job, me parece, según recuerdo, que dice que las cenizas son remembranzas o memorias. ¿Sí? ¿Qué son las cenizas? El recuerdo, lo que queda, el recuerdo de algo que hicimos. Esas son las cenizas. Entonces viene el Señor y le dice a los sacerdotes, les dice, cuando vayan al altar y presenten una ofrenda, yo no quiero que esa ofrenda se apoye en el recuerdo de lo que hicieron ayer. Ayer ya pasó. Las ofrendas de ayer fueron para ayer. Amén. Hoy quiero que vengan a un altar limpio, sin cenizas, y ofrezcan una nueva ofrenda, haciendo de caso que es primera vez en la vida que están poniendo una ofrenda en el altar. No sea que empecemos a acumular las cenizas o el recuerdo de las ofrendas de los días anteriores y un día digamos, Señor, ayer te serví y antier me porté bien y el día anterior hice algo bueno, hoy me puedo dar feriado porque mi altar está lleno de buenas obras de los días anteriores. O podemos justificarnos y decir, Señor, ala, wow, cuánta ceniza hemos acumulado aquí, qué bien me he portado. Señor, me he portado también que ahora merezco que me bendigas. No, el Señor dijo, asegúrense de limpiar su altar y que no quede el recuerdo de lo que hicieron ayer. Ayer ya pasó. Y cuando nuestro corazón está plantado con los árboles correctos y Dios nos da una victoria, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a darle las gracias por la victoria y vamos a limpiar nuestro altar de cenizas y se nos va a olvidar que Dios nos dio ayer una victoria, para que cuando enfrentemos una pelea nueva vayamos confiando en Dios, le entremos con un altar limpio. Otra vez nos apoyemos en el Señor y le digamos, Señor, ayúdame en esta batalla. Muchas veces decimos, Dios me ayudó ayer, así es que hoy me puedo confiar. Hoy no necesito yo esforzarme por confiar en Dios. No, Señor, la batalla de ayer, esa fue para ayer. Hoy es un nuevo día, es una nueva batalla. Y si Dios nos dio la victoria, probablemente vamos a ir al día siguiente con orgullo al campo de batalla, diciendo, qué bien me fue la vez pasada, esta vez me va a ir todavía mejor. Bueno, así es como Josué y los israelitas se presentaron a pelear en contra de la ciudad de Jai. Y adivinen cómo les fue. Estaban tan confiados en la victoria que obtuvieron ayer en Jericó que ni siquiera se les ocurrió ir a consultar al Señor a través del sumo sacerdote que tenía el efod y los urim y tumim para que le dijera cómo derrotar a Jai. Ellos dijeron, Jericó era una ciudad enorme y la victoria que Dios nos dio fue portentosa. Jai es un pueblito, vayan ustedes muchachos, ahí me cuentan. Bueno, Dios los avergonzó porque no fueron a esa nueva batalla con un altar limpio. No fueron confiando en Dios, sino fueron confiando en ellos mismos. Amén. Entonces, cuando Dios nos ha dado una victoria y nuestro corazón está plantado con los árboles correctos, vamos a ir al Señor y le vamos a dar la gloria, le vamos a dar las gracias y vamos a olvidar por completo que ya Dios nos dio una victoria, en el sentido de que cuando enfrentemos una nueva batalla no vamos a ir confiando en nosotros mismos, sino que nos vamos a humillar igual que al principio, vamos a buscar a Dios igual que al principio, vamos a confiar en Dios. Una nueva batalla, un nuevo enemigo, un nuevo terreno. Amén. No nos vamos a enorgullecer. Bueno, adivinen qué hizo Amasías. Fueron a pelear en contra de los edomitas en el Valle de la Sal y Dios les dio una gran victoria. Entonces adivinen
¿qué pasó? Quedó al descubierto el corazón de Amasías. Y les tengo noticias. Verso 8. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel. Solo un paréntesis, porque Judá e Israel a lo mejor no están familiarizados con la historia. Pero cuando se murió el rey Salomón, le sucedió su heredero Roboam. Pero resulta que ya la gente estaba enojadita porque uno solo entiende un lado de la historia y dice uno, pues qué maravilloso rey fue Salomón, miren todo lo que construyó y qué gran gloria la que le trajo esto a Israel. Pero un capítulo después descubrimos que construyó todo eso porque estableció el trabajo forzado y la gente estaba obligada a trabajar en las construcciones de Salomón. Entonces estaban furiosos. Una vez se murió Salomón y Roboam subió al trono, llegó alguien y le dijo, bueno, llegó Jeroboam, que era alguien que había huido porque estaba enemistado con el rey, y llegó y le dijeron a Roboam, Roboam, si quieres congraciarte con el pueblo, bájales los impuestos porque ya la gente está hasta aquí de las presiones que puso Salomón sobre ellos. Amén. Ven cómo uno se va solo por las apariencias. Qué maravilloso todo lo que construyó Salomón. Ajá, la gente estaba furiosa. Bueno, Roboam, en vez de escuchar a los ancianos, a la gente con sabiduría y con experiencia y con trayectoria, que le dijeron, Roboam, oye al pueblo, bájales los impuestos y te los vas a echar en el bolsillo. Entonces fue a consultarle a sus amigos del colegio, a sus compañeros de universidad. Muchacha, ¿qué hacemos? ¿Y qué le dijeron? Le dijeron, Roboam, o sea, este es el momento para probar quién es el que manda aquí. O sea, si están llorando porque tu padre les puso impuestos altos, tú ponles más impuestos y van a saber quién manda. Bueno, adivinen qué pasó. Les puso más impuestos, entonces dijo Jeroboam, yo ya no quiero tener nada que ver contigo. Y detrás de Jeroboam se fueron 10 de las 12 tribus de Israel y se partió el reino. Y las 10 tribus que se fueron con Jeroboam pusieron por capital Samaria, y a ellos los acabó Dios como 150 años antes que a Judá, porque se corrompieron más rápido que los de Judá y de Benjamín. Amén. Entonces por eso encontramos que había reyes en Judá y reyes en Israel. Israel se le llamó a las 10 tribus del norte, y Judá pues eran Judá y Benjamín, ¿verdad? Cuya capital era Jerusalén. Más adelante fue que establecieron Samaria como capital del reino del norte. Entonces es la historia. Pero viene este rey Amasías, el rey de Judá, y como ya derrotó a 10,000 edomitas, entonces viene y le dice al rey de Israel, que obviamente en esos días era más poderoso, le dice, rey de Israel, ven para que nos veamos las caras. Se refiere a en el campo de batalla. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Dice, el cardo, ¿qué es un cardo? Es un espino. Es un espino. Mala hierba. Mala hierba. ¿Qué le dice el rey de Israel al rey de Judá? Le dice, el cardo o el espino que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo, aplastaron el espino. El espino tuvo la osadía de referirse al cedro y decirle, cedro, tienes que darme tu hija por esposa para mi hijo. Vino el cedro y machucó a la espina y fin del problema. Le dice, el rey de Israel le dice, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Es obvio que el ejército de las 10 tribus del norte era más poderoso en esos días que el ejército de Judá. Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras. Él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá.
Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Y no solo agarró al rey, vino a Jerusalén, rompió el muro de Jerusalén de la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, tomó todo el oro, la plata, los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó rehenes y volvió a Samaria. Lo hizo trizas, pero se lo dijo, todavía se lo dijo, le dijo: mira, o sea, estás hablando como un espino, de acuerdo. Sí, todavía te estás tú gloriando por la victoria que tuviste con los edomitas, pero, o sea, quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Pero, ¿qué vamos a hacer si nuestro corazón está lleno de espinos? Y si derrotamos a los 10,000 edomitas, nadie nos puede hacer frente. Entonces, provocaron al rey de Israel, y el rey de Israel los hizo añicos. ¿Lo ven? Y muchas veces nosotros actuamos así. Y después, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién tiene la culpa? A Dios tuvo la culpa. Si Dios me amara, esto no me estaría pasando. Cuando fuimos nosotros los que con un corazón lleno de espinos fuimos movidos por orgullo, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Le puede pasar eso a un cristiano? Pues por eso tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros, para que no nos pase. Pero mientras no ha sucedido, hay más espinos que buen fruto en el corazón del hombre. ¿Sí? Así es que trabajemos en nuestro corazón. ¿Qué les parece? Bueno, les di 2 historias y tengo como 8 o 9 o 10 historias. Pero les puedo dar un versículo. Hebreos 6, versos del 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8. Estamos aprendiendo. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios. Qué maravillosa es la palabra. Díganme si no es un espejo. Díganme si no es una lámpara. Díganme si no es agua y pan y luz. Amén. Hebreos capítulo 6, del 4 al 8. ¿Lo tienen? Muy bien. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, iban bien. Empezaron a sembrar un montón de buenas plantas en su corazón. ¿Iban bien o no? Claro que iban bien. Empezaron a trabajar el corazón, a sembrar un jardín en el corazón. Pero o se aburrieron, o les dio pereza, o se enojaron y no lidiaron con el enojo. Pero dice, verso 6, y recayeron. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. O sea, puede un corazón que ya empezó a tener buenas plantas, por la razón que sea, el descuido que sea, la razón que sea, pueden volver a invadir las malas hierbas de ese terreno hasta el punto de ahogar toda la buena palabra. Es lo que acabamos de leer, por supuesto que sí. Así es que no dejemos de trabajar nuestro corazón nunca y de sembrar buena semilla en nuestro corazón. Amén. Bueno, ahí tienen un poco más de entendimiento en cuanto a los espinos. Vamos a dejarlo allí.
¿Aprendimos algo? Maravilloso, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Así es que la moraleja de esta historia es: nadie tiene la culpa. Somos nosotros los que tenemos que trabajar nuestro corazón para que las reacciones ya no sean las mismas, ¿verdad? Amén. Los demás serán aquello que Dios usa para ayudarnos a vernos a nosotros mismos y qué hay en nuestro corazón. Pero el problema al final no son ellos, somos nosotros y nuestro corazón, que todavía necesita ser trabajado. Así es que sigamos trabajándolo. Es un gozo trabajar el corazón. Es un gozo dejar que la buena semilla sea implantada en nuestro corazón. Es un deleite, es un placer, es maravilloso. Produce un gozo indescriptible. Amén. Así es que nunca dejemos de trabajar con nosotros mismos. Vamos a ponernos en pie y le vamos a dar al Señor toda la gloria.